¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es José Luis Rojas Ríos, soy cirujano digestivo laparoscópico y el día de hoy quiero hablar un rato con ustedes sobre lo que es la apendicitis aguda. Es la enfermedad quirúrgica de emergencia más común. Aproximadamente el 10% de las personas tienen el riesgo de tener una apendicitis aguda a lo largo de toda su vida. Es un poquito más frecuente en hombres que en mujeres, aproximadamente el 10% en los hombres, un 8% en las mujeres. Y la edad de presentación es mucho más común a partir del segundo y el tercer decenio de la vida. La apendicitis aguda se produce por una obstrucción al nivel de la luz, que puede ser normalmente por causa de un apendicolito o una hipertrofia de los ganglios del apéndice. Esta obstrucción lo que va a provocar es una disminución de la irrigación a nivel de la mucosa del apéndice, y esta falta de irrigación produce isquemia, posteriormente la necrosis y la perforación del apéndice. Habíamos dicho de que la apendicitis aguda comenzaba con un proceso de isquemia a nivel de la mucosa. Esta isquemia, esta falta de irrigación, lo que va a provocar es que se necrose la pared de todo el apéndice. Una vez que se necrosa toda la pared apendicular, esta se va a perforar y va a comenzar a provocar una peritonitis que puede ser localizada o generalizada. Actualmente nosotros ya no permitimos de que tengamos la fase final de la enfermedad, ¿no? Con todos los estudios diagnósticos que tenemos, laboratorio, exámenes de imágenes, no debemos llegar a tener una enfermedad apendicular complicada, ya que las complicaciones son mucho más difíciles de tratar. El paciente va a tener mayor comorbilidad, va a tener mayor incidencia de complicaciones en una apendicitis complicada. ¿Cuáles son esas complicaciones? Abscesos intraabdominales, infección del sitio peritoneal. Los médicos, para poder hacer el diagnóstico de una apendicitis aguda, nos apoyamos de lo que son los síntomas de la enfermedad, los signos y los exámenes de laboratorio. Los síntomas que van a referir los pacientes es uno, el dolor abdominal. Un dolor abdominal que se inicia de manera difusa, es un dolor a nivel de la boca del estómago, pero con el paso de las horas, aproximadamente unas 20 horas, se va a localizar en fosa ilíaca derecho, en el lado inferior derecho del apéndice. Además, se van a agregar otros síntomas, como son las náuseas, los vómitos, la fiebre, el malestar general y la hiporexia. Dentro de los signos que vamos a buscar para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda, vamos a buscar el dolor a nivel del punto de Unna-Durden. El punto de Unna-Durden es el lugar donde va a nacer el apéndice, que es la confluencia de las tres tenias en la parte inferior del colon descendente. Se busca ese punto y se palpa, y al tocarlo, si presenta dolor el paciente más que en cualquier otra zona, tenemos punto de Unna-Durden positivo. Si al soltarlo, ese rebote que provoca más dolor, es mucho más sugestivo de una apendicitis aguda. Dentro de los exámenes de laboratorio que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico de apendicitis, tenemos a lo que son las pruebas de laboratorio y las pruebas de imágenes. Las pruebas de laboratorio vamos a tener que buscar signos de infección y buscamos reactantes de fase aguda, que es el hemograma y el PCR. Se ha visto que el PCR está aún mucho más aumentado si tenemos una apendicitis complicada, si está formando sobre todo absceso. Dentro de los estudios de imágenes que tenemos a la tomografía y a la ecografía. La tomografía es mucho más sensible que una ecografía. En ambos, si encontramos una dilatación del apéndice o un engrosamiento a nivel de la pared del apéndice, y en una tomografía contrastada, captación del contraste por el apéndice o por los elementos anexos al apéndice, entonces hacemos el diagnóstico de apendicitis aguda. Estos exámenes nos sirven para hacer un diagnóstico de apendicitis precoz. Ya si tenemos una apendicitis complicada, el diagnóstico no es con estudios de imágenes ni con laboratorio, es clínico, solo preguntando al paciente y examinándolo. Para eso nosotros tenemos que tener la capacidad de poder reconocer una apendicitis aguda. Ahora, el diagnóstico de una apendicitis aguda debería ser clínico. El médico debe ser capaz de reconocer la apendicitis aguda. En etapas iniciales, precoces, sí es necesario utilizar pruebas de laboratorio o en apendicitis de presentaciones atípicas, en niños, en ancianos, en pacientes inmunosuprimidos, con alguna enfermedad concomitante. Necesitamos pruebas de laboratorio que nos confirmen el diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico. Se tiene que hacer una apendicectomía, que puede ser abierta o laparoscópica. Entre las dos, la laparoscopía tiene sus ventajas. Provoca menos dolor, hay menos complicaciones del sitio postoperatorio, recuperación mucho más rápida a la vida normal del paciente.
solo que necesita mucho más implementos, necesitas el material quirúrgico para hacer una cirugía laparoscópica, el laparoscopio, la cámara, las pinzas, la anestesia normalmente tiene que ser general, ¿no? O se puede hacer también con anestesia regional. También tu ayudante, necesitas un ayudante que te camaree bien, o sea, otro cirujano. En cambio, la cirugía abierta es un poquito más sencilla y es lo que normalmente siempre hemos hecho todos los cirujanos, nos entrenamos siempre con cirugía abierta. La cirugía laparoscópica necesitas una curva de aprendizaje un poquito mayor. Mi nombre es José Luis Rojas Ríos, soy cirujano digestivo. Si tienes alguna duda, algún comentario, no dudes en dejarlo en la cajita de comentarios. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, tengo Instagram, tengo YouTube, tengo Facebook, tengo TikTok.